El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una patología que realmente en frecuencia, hablando un poco sobre la frecuencia, sabemos pues, ¿no? de que va en alrededor de un 10%, un 8% dentro de la población mundial. Hay que tener en cuenta también que esta patología está muy asociada al consumo de tabaco. Hay que, como médicos y próximos ustedes chicos, también en mi caso, cuando vayamos a los pueblos alejados, en el Serums, inculcar mucho esto, que el tabaco, el fumar, eh, va a crear o condicionar a este paciente, a las personas especialmente mayores, a daños irreversibles, o sea, que no van a cambiar en lo absoluto. Por más tratamientos que se les dé, por más saba, lava que intentemos intentar manejar, no va a cambiar. Y eso vamos a entenderlo. Ahora, como entiendo que la mayoría de ustedes son pregrado, eh, necesitamos como alumnos entender la fisiología, entender la fisiopatología, llegar al diagnóstico, que es lo que se requiere cuando ustedes sean internos, porque el tratamiento, eso lo van a aprender en el internado. No se desesperen por cuánto le doy de dosis de esto, cuánto le doy de dosis del otro, porque eso se aprende en las prácticas, eso no se aprende en teoría. Claro que dentro de farmacología debemos saber bastante, ¿no? Saber cómo funciona cada fármaco, pero dar dosificaciones y todo eso, no hay que desesperarnos si es que no lo entendemos todavía. Dentro del internado, cuando llegan al internado, cuando hagan sus prácticas, ahí enfóquense un poco más en eso porque se supone que ya deberían de saber fisiología, fisiopatología, toda la carrera, entender el porqué de la enfermedad, ¿no? Como muchos también, presumo que hay muchos chicos que recién están iniciando con clínicas y quieren entender el porqué del EPOC, pues esta clase se va a basar, o bueno, esta ponencia se va a basar mucho en el porqué. Si no entendemos el por qué, no podemos tratar a nuestros pacientes, no podemos llegar ni siquiera al diagnóstico. Si nosotros sabemos la fisiología, podemos llegar a por qué se pide esta prueba, por qué se hace la otra prueba, por qué no pedimos esto, el diagnóstico diferencial, etcétera, ¿no? Ahora, nuestras guías en las que nos basamos son guías que, al menos en EPOC, están de acuerdo. Guías de la OMS, la latinoamericana, también había una guía europea, pero todas al menos están de acuerdo en el manejo, en el diagnóstico del EPOC. A ver, el EPOC viene a ser una afectación pulmonar heterogénea en la que se caracteriza porque hay síntomas respiratorios crónicos, o sea, disnea, tos, producción de esputo, y se va a caracterizar también porque hay exacerbaciones. ¿Qué quiere decir exacerbaciones? Que el paciente va de un momento a otro iniciar con mucha disnea, dificultad para respirar, mucha tos, va a tener mucha broncorrea, y esto va a ser generado gracias a que van a haber ciertas anomalías, bronquiolitis, bronquitis, eh, puede tener un componente enfisematoso y esto va a causar pues no una obstrucción que va a ser persistente, progresivo de todo el flujo del aire. A ver, si nosotros recordamos un poco, nosotros sabemos de que el diagnóstico diferencial principal del EPOC es el asma. ¿Y cuál es la diferencia del asma? El asma con el EPOC, ¿qué se diferencia? Porque al asma decimos asma bronquial y el EPOC viene a ser bronquiolar. Entonces, a ver, nosotros, esta imagen o esta animación es muy interesante porque si vemos en la parte superior izquierda, vemos pues, ¿no? Donde dice bronquilo terminal. O sea, el asma se enfoca en secreciones que están en el bronquilo terminal, ahí arriba, por allá. Mientras que el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se enfoca en patología, o bueno, la patología va a ir hacia los acinos pulmonares, que van a tener tres componentes. A partir del bronquilo terminal están los bronquilos respiratorios, el conducto alveolar y el saco alveolar, ¿no? Entonces, en todo este espacio es donde sucede este EPOC. Ahora, entendemos que el EPOC tiene dos componentes. Un componente enfisematoso, que al ser enfisematoso, va a afectar al conducto alveolar, a los alveolos, mientras que el componente bronquítico va a afectar al bronquiolo respiratorio. Entonces, ya vamos entendiendo al menos con un poco de fisiología, o bueno, con simple anatomía, recordando un poco de anatomía, entendemos que estos dos componentes, ¿dónde se ubican, no? Esta lámina es importante para entender dónde se ubican los componentes. En la parte del saco alveolar, del conducto alveolar, se encuentra el componente enfisematoso, mientras que en la parte del bronquiolo respiratorio, ahí se encuentra el componente bronquítico. Y nosotros cuando tenemos que ahí tenemos dos pacientes, ¿no? Uno delgadito y uno gordito, cuando vemos en EPOC, ya aquí se origina todo eso. Anatómicamente ya estamos encontrando esto. A ver.
Entonces, si nosotros nos ubicamos primero anatómicamente dónde están estos componentes y dónde está la patología del EPOC es en los acinos pulmonares. Ahí está. Entonces, ahora, los acinos pulmonares pueden o no verse también en las radiografías, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, una de las pepas que tenemos que saber, ¿no? Ahora, la disnea, la tos y la producción de esputo van a determinar si un paciente está haciendo exacerbaciones o no, o sea, si un paciente está reincidiendo o no. Un poco de definiciones que tenemos que saber. ¿Qué es una bronquitis crónica? Una tos productiva que en un periodo de 3 meses por año y en 2 años, al menos. Y esto tiene que ser después que haya excluido otras patologías, como unas bronquiectasias, por ejemplo. Ahora, el enfisema. El enfisema viene a ser simplemente, quédate con lo que está de negrita, ¿no? Agrandamiento de espacios aéreos. Ahora, si queremos ir un poco más allá, de espacios aéreos distales de los bronquiolos terminales. La limitación del flujo de aire viene a ser la capacidad anormalmente reducida de poder exhalar de manera eficiente. Nosotros recordamos que cuando hacemos nuestra espirometría forzada, tenemos que hacer, pues, no una curva, ¿no? ¿Qué le decimos al paciente? Inhala y luego bota todo el aire, ¿no? Ahí sí ustedes han estado en prácticas con neumólogos, con los pacientes de neumo que van a hacer las espirometrías, ahí el neumólogo está que grita, bota, 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 tiene que botar todo el aire, ¿no? Entonces, este, esa espirometría forzada, ¿qué nos evalúa? ¿Cuánto de aire que tenían los pulmones bota en el primer segundo? Y eso, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué tiene que pasar en ese volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Tenemos que botar al menos el 80%, mínimo el 80%, bueno, el 80% de todo el volumen que teníamos en los pulmones. ¿Qué pasa si matamos el menos de 80%? Entonces es un patrón obstructivo. ¿Qué pasa si votamos más del 80%? Es un patrón restrictivo. Entonces, ahí saltándonos un poco, decimos, oye, un patrón restrictivo. ¿Dónde está esto? Acá. Es un patrón restrictivo. Entonces, el tifenón, que es uno de los valores que utilizamos, que es lo que mide, pues, ¿no? el volumen expiratorio forzado en el primer segundo entre la capacidad vital, el volumen vital forzado, va a ser menos del 70%. A eso llegamos cuando nosotros vamos a hablar el diagnóstico del EPOC. Entonces, esa limitación de flujo de aire es un concepto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que es la capacidad anormalmente reducida para exhalar de manera eficiente todo el aire que tenemos. El asma, por otro lado, ¿qué es el asma? Te decía que el asma viene a ser el diagnóstico diferencial del EPOC. O sea, que el asma va a ser una patología inducible, reversible. ¿Y dónde es más frecuente? ¿O en qué pacientes es más frecuente? En los niños, ¿no? En los niños, en los adolescentes, en ellos encontramos el asma. Pero ¿qué pasa? Acá viene la pregunta, ¿no? Oye, si me dices que el asma es diferente al EPOC, ¿qué pasa si encuentro un paciente asmático y que tenga EPOC? No es raro y hay que saber diferenciar. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un paciente que es asmático y que tiene EPOC? Primero que para que sea asmático, tiene que tener un diagnóstico anterior, ¿no? Que sea reversible, el flujo de aire sea completamente reversible, con una terapia broncodilatadora, y que además este paciente ahora ya no sea tan reversible como antes y que tenga factores de riesgo clínicos, como cuáles, edad avanzada, antecedentes de exposición a biomasa, tabaquismo y toda la cosa, ¿no? Esos conceptos hay que tenerlos en cuenta primero. Ya explicamos esto. Ahora, epidemiológicamente, como te decía, saber que el 10% aproximadamente de la población tiene, mayor de 40 años, tiene EPOC. Y entender que el asma tiene una prevalencia del 14%, ¿no? Más o menos va por ahí la prevalencia. Factores de riesgo. Esto es importante también conocer. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de POC es factores de riesgo más su espirometría forzada. No hay diagnóstico de POC, esto sí que quede claro, no puedes llegar al diagnóstico de POC si no le haces una espirometría forzada. No vas acá a sorprender al paciente diciendo, oye, tú tienes POC. Puede que tengas la idea de que puede ser POC, una sospecha, pero si no le has hecho una espirometría forzada, no hay diagnóstico de POC. ¿Ok? Ahora,
Factores de riesgo, siempre hay que ver qué factores de riesgo hay. Empecemos por los medioambientales, ¿no? El consumo de tabaco. Se entiende que el consumo de tabaco, y es más, que son los consumidores de tabaco por cajetillas, los consumidores de cigarros por cajetillas diarias, estos tienen un riesgo elevado, son un factor de riesgo muy elevado. También es riesgo los pasivos, los fumadores pasivos, pacientes embarazadas. La exposición también a biomasa tiene un factor de riesgo. Obviamente también el EPOC debido a infecciones, ¿no? VIH, tuberculosis. El asma que haya iniciado en la infancia y que ahora el paciente mayor, adulto, tenga EPOC y que no tenga una reducción adecuada con la terapia broncodilatadora en la espirometría, pues también es un factor de riesgo, ¿no? Un paciente que tiene asma también puede ser EPOC. Y también luego están las causas desconocidas, pues, un montón de causas que podemos encontrar. Ahora, recuerda, ¿por qué no empecé por la parte inicial? Porque quería explicarte esto. La alfa-antitripsina es una enzima. Antes de eso, recuerda, nosotros cuando tenemos en cualquier sistema que evaluemos, renal, pulmonar, cardíaco, en lo que ustedes recuerdan más, ¿no? En el sistema óseo, o que nosotros vemos que tenemos proteínas o enzimas proteolíticas y enzimas proteostásicas, ¿no? Unas enzimas de que destruyen, degradan, mientras otras fabrican, crean, y tienen que estar en un equilibrio, ¿cierto? Pero no en un equilibrio igual, no pueden estar equilibradas de igual manera, porque si están equilibradas de igual manera, van a perpetuar para siempre. Es por eso que tienen que estar un poquito más yéndose a la degradación para que de ese modo entendamos, pues, ¿no? De que hay un envejecimiento. ¿Qué sucede cuando hay un paciente con EPOC? Este equilibrio ya no es así. El balance va más para la destrucción que para la formación. ¿Qué pasa? En el EPOC, específicamente con el déficit de antitripsina, se explicaría de la siguiente manera. Mira, el paciente consume su cigarro, está con el cigarro todo el tiempo con el cigarro, 20 años. El humo del tabaco llega hasta los acinos, ¿cierto? Llega hasta los bronquiolos. ¿Qué pasa cuando llega hasta los bronquiolos? Este un electrón, porque oxígeno que ha perdido su electrón, buscar, está sacando por acá, está buscando su electrón. Y entonces, en esa búsqueda, oxígeno, bueno, el radical libre, que es el oxígeno que ha perdido su electrón, va a quedarse de algún modo, mm, perdón, buscando a una enzima. Y por ahí se encuentra el alfa-1 antitripsina. ¿Qué hace el alfa-1 antitripsina? Pues es una de las enzimas que evitan la degradación mayor de la degradación mayor eh, de las paredes alveolares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La alfa-1 antitripsina
Ya, a ver, ¿me confirman si se puede ver la pantalla, por favor? Dice observar. Ya, estaba con otra red, ya me cambié. A ver, como les estaba diciendo, chicos, entonces tenemos el, te que repito lo mismo, tenemos el radical libre, que es el oxígeno, que ha perdido su electrón, por eso es un radical libre. Busca un electrón y le quita el alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina, al perder su electrón, pierde su efecto, ya no funciona para nada. Este oxígeno se va, sigue su vida, sin embargo, al no tener alfa-1 antitripsina, es por eso que tenemos déficit de alfa-1 antitripsina, esta alfa-1 lo que hacía era evitar que se destruya o que la proteólisis sea más elevada. Entonces, al no haber alfa-1 aumenta la proteólisis. Esa degradación o degeneración va a ir más rápido. Eso va a generar a que se destruyan de algún modo el septum alveolar y esto genere, pues, ¿no? La creación de bulas. Y estas bulas van a generar lo que sería un componente enfisematoso. Este componente enfisematoso va a terminar llevando al paciente a toda la sintomatología que ya conocemos y a reagudizaciones. Ahora, eso dentro de los factores de riesgo, pero justo ponía un pequeño texto al costado que dice, si ya empezó, no lo detiene nadie. Si empieza el EPOC, ya fuiste. Eso va a avanzar. Y eso va a avanzar hasta que llegue a un punto que no vas a poder. Siempre que ya inició el EPOC, vas a pagar factura. Pongo un caso sencillo. Si tú iniciaste eh, a fumar, o utilizar cigarrillos, no sé, unos 10 años, desde los 20 años hasta los 30 años, y te apareces por consultorio a los 50 años, con disnea, eh, con producción de esputo, la pregunta va a ser, oye, ¿y usted fumaba? Dice, no, fumé hace 10 años. Ese daño que te hiciste hace 10 años ya fue, porque va a seguir su curso, por más que dejes de fumar. Porque incluso hay fumadores que dicen, cuando fumo, estoy tosiendo, pero si dejo fumar, no tengo tos, así que yo dejo de fumar y ya no tengo el EPOC o lo que sea. Pero no es así, no es así. Si inicia esta patología, ya fuiste. Por eso hay que tener en cuenta esto. Ahora, justo también es importante este cuadro, ¿no? Como te explicaba, la degeneración normal que va a tener en los pulmones y todos los tejidos se ven en la... A ver si tengo mi... Se ve en la línea superior, ¿no? En la curva superior. Esta es la curva de un fumador, perdón, de una persona que nunca ha sido fumador. Pero si es un fumador, la curva de degeneración de disminución del del BEF1 va a ser mucho antes de lo esperado. Si te das cuenta, hasta pasados los 80 años puedes tener un BEF1 adecuado. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a ser fumador? Empieza todo a disminuir y el rango está en el 50%. A partir del 50% ya empieza a tener la disnea, ya la dificultad para respirar y empieza todo. Menos del 5%, estás destinado ya a que tu vida sea muy, muy corta. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. Y el EPOC tiene que manejarse desde los primeros años. ¿Cómo lo manejamos? Lava, saba, etcétera. Y no solamente en eso, también en lo preventivo promocional. Nunca vamos a recomendar fumar, ¿no? Nunca. Ahora, esto es la espirometría que nosotros realizamos a los pacientes, ¿no? Acá tenemos un tifenó. Recordemos que el tifenó, el volumen expiratorio forzado del primer segundo, con la capacidad vital forzada, eh, que está aquí en 0,56, ya es un patrón obstructivo, ¿no? Ya es un patrón obstructivo, tiene que ser menos 0,7, ¿no? Acá también, ¿no? 0,8 ya superó, ¿no? Está en el rango normal. Este es un rango normal y este es un rango de un paciente con un patrón obstructivo. Ojo, si es un patrón obstructivo, no quiere decir de que sea EPOC, ¿no? Porque recuerdas, ¿qué pasa si tenemos un patrón obstructivo? Hacemos el test de reversibilidad. ¿Qué hacemos en ese test?
En ese test vamos a descartar, utilizamos broncodilatadores, descartando si es asma o no, o es un EPOC. Principales diagnósticos diferenciales, ¿no? A ver, el cuadro clínico de estos pacientes. Disnea va a ser progresiva, persistente y empeora con el ejercicio. Sibilancias recurrentes, tos crónica, puede ser intermitente y puede ser no productiva. La expectoración debido a que hay alteraciones en la vía aérea. Eh, Pueden ser persistentes, pueden ser por causas enfisematosas, es más frecuente en los enfisematosos. Y la historia, ¿no? La historia de los factores de riesgo. Tabaco, humo, contaminación ambiental, factores propios del paciente, de nacimiento que tengan déficit de alfa-1 antitripsina. El diagnóstico, como ya te estaba explicando desde el inicio, no hay diagnóstico sin espirometría, pero el diagnóstico se basa en mi paciente viene con la clínica, veo sus factores de riesgo y le pido espirometría. Es, ese es el diagnóstico, muy sencillo. Clínica, factores de riesgo, espirometría. Y la espirometría tiene que salirme menos del 70%. Post-broncodilatación. Pero ojo, puede ser pre y post. O sea, si mi paciente pre-broncodilatación tenía un tifeno de, no sé, 50% y post-broncodilatación tenía de 65%, eso es EPOC. Eso es EPOC. Porque si fuese un paciente asmático, si tenía en pre-broncodilatación un tifeno de 60, post-broncodilatación debería llegar a 80 y el paciente debería estar estable. Pero recuerda que tanto asma como EPOC son patrones obstructivos, enteramente obstructivos. Y luego te decía, ya te había explicado en la anatomía, ¿no? Eh, si hay un componente enfisematoso, el clásico soplador rosado, o hay un componente bronquítico, la bronquitis crónica, el clásico abotagado, ¿no? Que son distintos, lo podemos diferenciar, ese es, del libro podemos encontrar estos pacientes, ¿no? Pacientes delgados, pacientes que sean asténicos, mientras que del otro lado, abotagado, perdón, con bronquitis crónica, vamos a encontrarle roncus, sibilancias. Estos pacientes, al tener una disnea, van a tener mayor tos, una tos más productiva, y estos que van a tener estatus productiva son más sensibles a infecciones, entonces también son más sensibles a reagudizaciones, son pacientes que van a tener insuficiencia cardíaca, cor pulmonar, hipertensión pulmonar. Es frecuente en estos pacientes, a diferencia del soplador rosado. El soplador rosado pues no tiene reagudizaciones tantas, a menos que esté en fases terminales. No, no lo vas a encontrar con insuficiencia cardíaca, no lo vas a encontrar con hipertensión pulmonar. No muy frecuente, no muy frecuente. ¿Ya? Pero estos sí van a tener una disnea grave. Van a sufrir con estos pacientes con la disnea. Ya, eso es más o menos las diferencias que debes tener en estos dos pacientes, ¿no? Y las clásicas radiografías, ¿no? En el soplador rosado, el atrapamiento aéreo, mientras que en el abotagado, pues vas a tener cardiomegalia, vas a tener engrosamiento de las paredes bronquiales, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a llevar al manejo? Oye, tenemos que manejar estos pacientes y ser muy cautos. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen que recibir un, ¿cómo te digo? Un grupo, un montón de cosas. No solamente es un tratamiento farmacológico, porque tú sabes que tienes que usar la terapia broncodilatadora, o perdón, la ABA-SABA, tienes que utilizarlo de acuerdo a si es una exacerbación o si vas a hacerlo de mantenimiento, ¿no? Eso tú ya lo sabes. Oye, pero ¿lo vacuno? Claro que lo tienes que vacunar. Estos pacientes tienen que recibir la antineumocócica, tienen que recibir eh, claro, todas las vacunas, la antineumocócica principalmente, ¿no? Ahora, y como ya llegué al diagnóstico, ¿no? Ya vi los síntomas, factores de riesgo, hice la espirometría y el diagnóstico. ¿Qué hago luego? Voy a evaluar de acuerdo a los estadios, de acuerdo al GOLD 1, 2, 3 o 4. Eso lo vemos acá. Un grado con un FEB calculado de alrededor del 80%, pues es un paciente que va a tener leves disneyas, no va a ser muy sintomático. Un GOLD 2
con un FEBI de entre 80 y 50%, este ya lo vas a encontrar disneico, pero por ejemplo, al caminar, el paciente con este FEBI en estadio Gol 2, pues te va a decir, espérate un ratito, hay que caminar lento. El Gol 3 ya está con el problema de un 30-49%. Esa sintomatología es disnea todo el tiempo. Un FEBI de menos del 30%, un Gol 4, obviamente va a recibir ya oxígeno. Ya va a estar con manejo de oxígeno. Ahora, lo que yo, bueno, intentaba, o pretendía escribirles y hacerles un pequeño esquema, es evaluando ya la agudización de estos pacientes, ¿no? Si han agudizado, obviamente ha aumentado su disnea, o aumentó la tos, o aumentó la expectoración por más de 2 días. Entonces, hay que anotar esto. Si aumentó la disnea, aumentó la expectoración y la secreción es purulenta, es bacteriano. Así que vamos a darle un manejo antibacteriano. No te estoy diciendo de que sí o sí sea eso, ¿no? Pero nosotros suponemos que podría ser esto. ¿Qué pasa si aumentó la sintomatología y aumentó el volumen de la expectoración o la disnea, solamente el volumen de expectoración o disnea, no los dos? Entonces esto puede ser que sea viral. O sea, si tiene una sintomatología respiratoria, tiene, no sé, tengo dolor de garganta, te dicen ya, puede ser viral. Y lo manejas como un paciente que haya tenido una infección viral. Una regurgitación por una infección viral. Ahora, si solamente se eleva uno de ellos, y probablemente sea disnea, nada más, entonces ahí entras, bueno, ya al maravilloso mundo de cardiología. Pues allá te busca, le pides su EKG, su ecocardio, porque probablemente esta regularización sea por otra causa no bacteria o no infecciosa. Ahora, una vez que llegas al paciente, ya lo has estadificado, ya has evaluado sus síntomas, eh, lo que llega a continuación es la vacunación. Obviamente, instruir al paciente a que deje de fumar, porque es el mejor tratamiento que va a recibir dejar de fumar. Y bueno, ya inicias, bueno, con la terapia, primero quitando todos los factores de riesgo y luego ya la terapia farmacológica, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos la terapia farmacológica? La terapia farmacológica va a estar de acuerdo a las exacerbaciones que tengan los pacientes. Si un paciente tiene más de 2 exacerbaciones moderadas o un ingreso o más al hospital, este paciente va a tener que recibir LABA, LAMA e inclusive un manejo antieosinofílico. Pero si el paciente solo tiene una exacerbación moderada o no ha ingresado ni siquiera al hospital, pero sabes, bueno, que tiene su EPOC, pues puedes manejar solamente o con un broncodilatador o puedes manejar con un LABA, un LAMA, pero solamente con un solo inhalador. Y estos manejos, pues no lo vas a, como pregrado, al menos no lo vas mm, a ver mucho, ¿no? Trata de entender la fisiología, que es lo básico, al menos en estos pacientes, ¿no? A ver, eso sería todo por parte de mi presentación. Y bueno, me comentaron que también teníamos que hacer un pequeño banqueo, que, a ver, mm, si podrían responder por el chat sería genial, porque, a ver, no he tenido tiempo de hacer un formulario para esto. A ver, chicos, espero sus respuestas.
Ya, a ver. La respuesta es la C, chicos. Ah, quisiera escribir. No sé si voy a poder escribir. Mm, Les decía, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Sé que al inicio puede ser un poco engorroso entender un poco sobre la espirometría y todo ello, ¿no? Les explico sencillamente. La espirometría evalúa la función pulmonar anatómicamente. ¿Ya? Anatómicamente evalúa la función pulmonar. Ahora, ¿qué es el BEF1? ¿Qué es la capacidad vital forzada? El BEF1, como les decía, es todo el volumen expiratorio, todo el volumen que exhalas de aire, todo el volumen de aire que exhalas en el primer segundo. O sea, en el primer segundo. Si nosotros exhalamos todo el volumen, que llega a ser un 80%, entonces estamos bien, estamos genial. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen EPOC? O sea, un patrón obstructivo, que no les deja botar todo el 80%, porque como se han destruido todos los alvéolos, se han formado bulas, entonces no le deja votar todo el 80%. Vota menos, vota 50%, vota 60%, vota 70%. Entonces, cuando nosotros medimos cuando vota todo el volumen, vemos que no está votando todo el 80%, que está votando el 60%. Entonces, en estos pacientes va a estar todo abajo, disminuido el volumen respiratorio en el primer segundo, forzado en el primer segundo, y la capacidad vital forzada. Recuerda que estos dos forman el índice de Tifenot. El índice de Tifenot es fundamental para los patrones obstructivos, ¿ya? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, chicos. Esto es pregunta INAM, ¿ya? Solamente tienes que entender para que luego te llenes de todos los artículos que quieras, del up-to-date y todo. Patrón obstructivo es cuando yo boto todo el aire, pero no me deja, porque está toda la bula, todos los saquitos que deberían ayudarme a botar ya están rotos, pues. Entonces está hecho un saco gigante que no tiene la fuerza de botar todo. Y si no puede botar todo, entonces voy a tener una capacidad vital forzada baja, un volumen expiratorio forzado bajo, menos del 80%. Mira, acá se cuenta de arriba para abajo. Este es el volumen que debería de botar. De arriba para abajo, 0%, y acá más o menos está el 80%, ¿ya? Y acá contamos primer segundo, segundo segundo, tercer segundo. En el primer segundo, acá, ya debería de haber votado el 80% de todo el aire. Ese es el índice Tifenot, en el primer segundo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, bota, 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 bota. Esa es la clásica frase que vas a escuchar en todos los neumólogos o los residentes de neumo cuando hacen sus espirometrías. Están que le gritan al paciente y se demoran porque el paciente no sabe exhalar bien. Al no saber exhalar bien, pues le sale una capacidad vital, un tífeno de 40%, 30%, cuando no está así, ¿no? Entonces, en estos pacientes, cuando tienen un índice de tífeno bajo, o sea, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada bajas, decimos que es un patrón obstructivo. Y si es un patrón obstructivo, no estamos diciendo que es poco. ¿Qué tenemos que hacer? Prueba broncodilatadora. O sea, le damos su salbutamol. Le damos su salbutamol y otra vez le hacemos todo el manejo. Le decimos, señor, otra vez inhale y exhale. Y rápido. ¿Y qué es lo que va a hacer el señor? Va a exhalar. Y si es un paciente con EPOC, no le va a hacer casi nada. Si es un paciente asmático, al toque va a poder botar todo. Recuerda, el manejo de los pacientes asmáticos, salbutamol, ¿sí o no? ¿Ya? Siguiente pregunta. Ya, esta es una pregunta más sencilla. A ver, chicos.
Ya, a ver. C, 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 B, D, E, C. Ya, la mayoría está de acuerdo que es la C, ¿no? El Haemophilus influenza. La pregunta es clara, dice el mayor, el de más frecuencia, el más frecuente. Entonces, el más frecuente que tenemos en pacientes con EPOC es Haemophilus influenzae. Esto es memorístico, ¿no? También es pregunta en NAM, así que a banquear, chicos, a banquear. Siguiente pregunta, también es pregunta en NAM, y esta sí está bien fácil. Acá sí ya no hay dudas, ¿no? Asma bronquial. Desde el primer minuto empecé. Asma bronquial, primer diagnóstico diferencial. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Con la terapia broncodilatadora. Porque estos dos tienen patrón obstructivo. Mira, a ver, ¿se puede escribir? Ya. Ay, no se puede. Si nosotros hacemos la espirometría, tenemos dos caminos. O que nos salga un patrón restrictivo o un patrón obstructivo. ¿Ya? Una espirometría normal es cuando tenemos al menos 80%, ¿no? O 0,8 de un tifeno. Pero ¿qué pasa si sale más del 80%? Entonces es un patrón restrictivo. Y si sale menos del 80%, sale menos 70%, por ejemplo. Es un patrón obstructivo. Si es un patrón restrictivo, ¿hacia dónde te pones a pensar? Vasculitis, edema pulmonar, te pones a filosofar. Pero te alegras cuando sale menos de 80%, un patrón obstructivo. Si te sale 70%, ¿ya? Y tú dices, ah, ya, pues, si es 70%, si es un patrón obstructivo, ¿qué es lo que sigue? Terapia broncodilatadora, ¿no? Terapia broncodilatadora. Con la terapia broncodilatadora defines, pues, defines fácil. O es EPOC, si mejora con la terapia, es EPOC, no, perdón, si mejora con la terapia es asma, y si mejora poco, hay teorías que te dicen que mejora el 12%. Si mejora solo el 12%, eso es EPOC. Entonces, con la espirometría, un resumen así sencillo de la espirometría, que tiene que salir 80%. Si te sale más de 80%, patrón restrictivo. Si te sale menos del 80%, patrón obstructivo. ¿Y qué haces con el patrón obstructivo? Le solicitas una terapia broncodilatadora. Si te sale que mejora, es asma. Y si te sale que empeora o no mejora, es EPOC. Y ya está. Y llegaste al diagnóstico, obviamente en el EPOC has utilizado factores de riesgo, has visto síntomas, has visto que el paciente sea un paciente mayor, que venga con disnea, que venga con tos, que venga con secreción, etcétera, ¿no? Ahí lo vas a ver si tiene su componente enfisematoso, si tiene su componente bronquítico, le solicitas su placa de rayos X, entonces ya empiezas y lo vacunas, le instruyes a no fumar, a hacer ejercicio, obviamente calidad de vida a estos pacientes, ¿no? Asma bronquial. Y bueno, la última pregunta, chicos.
Ya. A ver, es EPOC, chicos. Estamos en EPOC, entonces la respuesta es EPOC, ¿no? Creo que era un poco sencillo. Sin embargo, yo sé que todos han dicho, oye, aumenta de precios intercostales, disnea, progresiva. Oye, es el patrón. ¿Qué patrón es? ¿Cuál de los dos patrones puede ser? Tenemos un patrón enfisematoso y un patrón bronquítico. ¿Cuál de ellos dos tiene más disnea? A ver, chicos, escriban. ¿Cuál de los dos? Tenemos dos patrones o dos componentes, el enfisematoso y el bronquítico. ¿Cuál de los dos se caracteriza por tener más disnea? Claro. Entonces todos dijimos, ah, mira, tiene disnea y ahí veo enfisema pulmonar. Pero recuerdo, por eso presenté en la segunda lámina definiciones. Una cosa es el enfisema pulmonar y otra muy distinta es el EPOC, ¿ya? El EPOC tiene componentes. Puede ser enfisematoso, puede ser el bronquítico. Estos dos componentes que van a formar parte del EPOC, van a formar parte del EPOC. Sin embargo, el enfisema pulmonar viene a ser también una patología aparte. Este patrón enfisematoso, cuando se presenta dentro del EPOC, va a tener esas características similares a un enfisema pulmonar, ¿no? Pero la edad del paciente, 70 años. Desde hace 10 años, disnea. Aumento de espacios intercostales, eso sí, ya, pues, ¿no? Tos escasa, poco productiva. ¿Qué es lo que más probablemente tú vas a encontrar? Siempre en tus diagnósticos, cuando estés en el internado, cuando estés en el SERUMS, tu diagnóstico tiene que ser lo más frecuente. Tampoco vas a empezar a irte a lo house, a buscarte un diagnóstico que nunca se ha escuchado en tu vida, ¿no? Trata de irte a lo más frecuente. Y acá, si tú lees ese paciente, lo más probable es que es un EPOC. ¿Ya? Y cuando hagas los bancos también, todos los bancos se enfocan en las causas más frecuentes. Siempre. Bueno, casi siempre es a las causas más frecuentes. En este caso, EPOC. Esta, esta pregunta incluso te puede hacer dudar, ¿no? Y pucha, muchos podrían fallar, se van, ah, no, enfisema, es enfisema, ¿no? Pero es EPOC. ¿Y por qué no sería asma? Obviamente, ¿no? La edad, ¿no? La edad, disnea progresión, N que sea asma. Cáncer pulmonar. Cáncer pulmonar tiene otra presentación, aunque la edad también puede ser como que nos haga pensar en, en que sea un NM. Sin embargo, eh, la presencia del aumento en el espacio intercostal, la tos poco productiva, no nos hace pensar tanto en eso. Además, los casos clínicos de cáncer pulmonar van a irse pues para un paciente que ha perdido peso. Entonces, esas preguntas, bueno, son orientadas. La mayoría de las preguntas son orientadas. Ahora, fibrosis pulmonar también podría ser una opción, pero como que está más alejada, ¿no? Está más alejada. No te presenta un paciente clásico de fibrosis pulmonar. Am, el aumento de los espacios intercostales. El paciente tiene disnea. Ya, a ver. El paciente, como te decía, al haber destrucción de las paredes alveolares, todas las paredes alveolares se destruyen y se forman bulas. Se forman espacios gigantes. Y estos espacios gigantes, el paciente, o sea, imagínate que tenías globitos pequeñitos y todos esos globitos se fusionaron. Y ahora ya tienes un globo gigante. Ahora intenta botar todo el aire que tenías en ese globo gigante, pues, ¿no? Vas a necesitar más fuerza que la que necesitabas para botar los pequeños globitos. Entonces vas a tener que hacer mucho más esfuerzo. Ese mayor esfuerzo se va a mostrar en el aumento de los espacios intercostales. Ahora, ese globito gigante, obviamente, va a ser un caldo de cultivo para un montón de infecciones, ¿no? Ese montón de infecciones que se presentan, bueno, con aumento de las secreciones, nos van a llevar
mucho a que estos pacientes pues, terminen a la larga teniendo tantas infecciones recurrentes que al final puede que en una de esas se va, pues, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes cuando hacen em, sus episodios agudos. Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, pueden prender el micrófono, pueden escribir en el chat si tienen un poco de miedo. Este, Eso sería todo. Gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta. Bueno, chicos, agradecemos a